Muchas bendiciones, qué bueno que puede estar aquí nuevamente en la escuela de capacitación. Hoy tenemos una escuela muy especial, como he estado anunciando. Una de las cosas que hemos hecho es que hay mucha enseñanza de fe relacionada con el área del carácter que queremos rescatarla. Es enseñanza extraordinaria. Durante este tiempo he estado escuchando muchas de sus predicaciones y dije, pienso que necesitamos rescatar todo esto, asegurarnos de que la palabra que ha sido sembrada a través de los años sea refrescada. Así que lo que vamos a hacer es que cada primer lunes de mes, cuando tenemos esta clase, vamos a estar utilizando enseñanza de la que él dio. Lo que yo he hecho es que yo he tratado de editar, arreglar la enseñanza, el audio, para que sean más enseñanzas. Muchas de ellas son predicaciones, pero hemos preparado el bosquejo, hemos preparado la presentación para que pueda tener la misma experiencia que normalmente tiene y con una palabra muy, muy refrescante. Hoy Efraín nos va a estar enseñando sobre el carácter, cómo nosotros necesitamos cambiar el carácter. Así que yo espero que esta enseñanza te sea de mucha bendición. Compártela porque es una palabra refrescante, es una palabra extraordinaria. Vamos a orar por tus peticiones y luego entonces te paso con la enseñanza con Efraín. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Cada hermano que se está conectando, cada hermano que se va a conectar, Señor, que esta palabra que se está compartiendo, esta enseñanza pueda ayudarnos a ser mejores, a que el carácter de Cristo se forme en nosotros, Señor, como es tu deseo, como es tu anhelo. Ayúdanos, Señor, yo oro por la petición de cada hermano. Petición, Señor, indistintamente de su naturaleza. Yo oro para que tú sigas obrando, para que tú sigas trabajando en cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, por las cosas que tú estás haciendo. Te doy gracias, Señor, porque tú eres Dios bueno, porque tú eres Dios misericordioso, porque tú siempre estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, para que podamos seguir desarrollándonos en medio de todas estas situaciones que están ocurriendo en medio de nosotros, Señor, y podamos recordar que indistintamente lo que está ocurriendo en derredor nuestro, indistintamente lo que está ocurriendo en el mundo, tú eres fiel, tú eres Dios cierto, tú sigues obrando, tú sigues trabajando. Señor, gracias en el nombre de Jesús, ayúdanos. Amén, amén, amén. Y entonces te paso ahora con la enseñanza de el carácter cristiano. Bendiciones, nos vemos luego. Leí hace tiempo atrás de un conferencista famoso llamado Jim Rohn, él es un motivador, y él un día dijo lo siguiente: me parece fascinante que casi todo el mundo planifica sus vacaciones con más cuidado que su vida. Será porque es más fácil escaparse que cambiar. Yo he descubierto que no hay tarea más difícil en la vida de nosotros que cambiar áreas de carácter, que modificar hábitos nocivos que tenemos, que cambiar actitudes que son feas. Porque todos nosotros somos unos expertos en reconocer nuestros problemas de carácter. Lo decimos aquí, van a la oficina, lo dicen, se lo dicen entre los amigos y todos. ¿Quién no ha escuchado de un buen hermano o de una hermana de esta famosa frase: es que yo tengo un carácter? Es que yo tengo un genio. Algunos de nosotros somos demasiado inteligentes, entonces le echamos la culpa a nuestros padres. Es que yo salí igual a mami. Entonces mami yo no soy responsable de mí. Mami, es que la gente me dice que yo soy igual al viejo mío. Es más, tú no conociste al viejo mío. Si tú hubieses conocido al viejo mío, chacho, dirías que más que bien que estoy yo. Pues entonces es una responsabilidad no mía, sino de mi papá. Allá Samir le está diciendo a Lucy que el problema de ella soy yo. Como si yo no me diera cuenta de lo que pasa en el piso. ¿Qué te pasa? Te puedo cantar un trocito de una canción que dice que cuando tú vayas yo vengo. Ok.
Había un dicho famoso en Israel que Dios dijo un día: estoy tan hastiado de escucharlo. Estoy tan hastiado de escuchar ese dicho que era famoso. Era famoso. Y Dios dijo un día: estoy tan molesto que lo voy a erradicar. No se va a volver a mencionar este dicho en Israel. El dicho era: los padres comieron las uvas agrias y a los hijos les dio la dentera. Y esa era una expresión que los israelitas utilizaban para cuando algo me pasa mal, como el israelita consideraba que si las cosas te pasaban mal era porque había pecado. Es una teología de los tiempos de Job. Si tuviste un accidente es que algo estás haciendo mal. Si te chocaron el carro, algo estás haciendo mal. Si te dio una enfermedad, es que las estás pagando. Entonces el israelita, para tratar de limpiar su nombre, decía el famoso dicho: es que mis padres se comieron las uvas agrias. O sea, mis padres hicieron cosas feas y yo estoy pagando las que ellos hicieron. Y Dios estaba tan hastiado de ese tipo de excusas baratas que usaban ellos. Y nosotros lo usamos de manera diferente, pero es el mismo principio, en donde nosotros no queremos asumir responsabilidad por nuestras conductas, ni asumir responsabilidad por nuestras actitudes, independientemente que seamos cristianos, que adoremos a Dios, que tengamos llamado del Señor y esas actitudes sean feas. Y esas conductas nuestras sean feas. Y esos hábitos sean nocivos, sean feos. Y ese carácter y ese genio sea feo. Vuelvo a repetir algo que dije hace un tiempo atrás. Y cuando lo dije, yo recuerdo que dije: voy a decir algo y no piensen que es una herejía, denme tiempo para explicarlo. Y cuando yo me explique, todos ustedes, todo el mundo va a estar de acuerdo que lo que estoy diciendo es bien de la Biblia. Nadie cierre su mente. La práctica de la oración no cambia el carácter de nadie. Repito, la práctica de la oración no cambia el carácter de nadie. Tú puedes tú puedes venir todos los días 2 horas a orar aquí, todos los días. Puedes venir al mediodía y meterle 2 horas de oración. Y pasan 10 años. Y tú puedes tener al cabo de los 10 años las mismas actitudes feas de hace 10 años atrás, los mismos hábitos nocivos de hace 10 años atrás y el mismo carácter de perro o de perra de hace 10 años atrás. Se escucha más feo de perra, ¿verdad? Pero ustedes cogieron el sentido, ¿verdad? Bueno, 10 años de oración y no va a pasar nada. No va a pasar nada. ¿Por qué razón? Si eso fuera cierto, que la oración cambiara, Dios nos diría a nosotros: reúnanse, oren por la gente y no hagan nada más. Después que ustedes oren, no. Dios dice que oremos por ellos, pero es necesario que alguien le siembre una palabra. Porque lo que produce un cambio en la vida de la gente es una palabra. Eso es lo que produce un cambio en la vida de las personas. Ustedes han escuchado que yo he dicho tal vez 20, 25 ocasiones y hay que volverlo a decir. No se producirá una nueva conducta si un nuevo pensamiento no se apodera de nosotros. Nunca, eso es nunca. Nunca, no se producirá una nueva conducta si un nuevo pensamiento no se apodera de nosotros. Yo conozco gente que ora mucho y tenían actitudes feas hace 5 años y las siguen teniendo 5 años después. ¿Ustedes también los conocen? No son de aquí, son de otro lado. Gente que ayunan, que un mal genio hace 5 años atrás, y lo siguen teniendo 5 años después. Yo me estoy explicando bien. Están así como bien calladitos, pero están escuchando, qué bien.
Si la oración cambiara, ¿dónde queda en la Biblia lo que es la obediencia? No hace falta. ¿Dónde quedan los mandatos de la Escritura que dice que tú tienes que obedecer? No hay que obedecer. Basta con que levantemos una oración y Dios se me mete por dentro y me cambia. Al fin de cuentas, entonces, es responsabilidad de Dios y no es responsabilidad mía. ¿Dónde entonces está en la Biblia? ¿Dónde queda en lo que la Biblia habla la capacidad de decidir? Es aquí yo pongo delante de vosotros la vida y la muerte y tú escoges. Si no tienes que escoger, basta con que yo ore por Heriberto y se acabó. Basta con que Heriberto se arrodille a orar y se acabó. Entonces, si eso fuera cierto, al fin de cuentas, solo Dios es responsable de los cambios míos y yo no soy responsable. Yo no soy responsable de mi conducta. Eso no es cierto. Jamás ha sido cierto. No es una verdad. Por más que yo ore todos los días, y yo quiera que se me cambie el mal genio, yo quiera que se eliminen unas actitudes feas, no va a ocurrir a menos que yo meta un nuevo pensamiento en la cabeza mía. Entonces la gran pregunta es la misma que yo le hice a Dios hace mucho tiempo atrás cuando estaba pensando, cuando todo esto que estoy hablando llegó a mi mente, a mi corazón. Yo dije, ¿y de qué sirve la oración? Entonces, ¿de qué sirve la oración? Y fue muy sencillo la manera en que el Señor me iluminó. La oración lo que hace es regar el corazón. Tú tienes una tierra, tú tienes tosca y tú tienes una gran semilla para sembrar. Tú tienes una tierra seca y árida y tú tienes una gran semilla. Si tú siembras esa gran semilla en esa tierra seca y árida, esa semilla no va a producir nada. Tú necesitas regar la tierra. Y después de un tiempo de regar la tierra, esa tierra está lista para que alguien siembre una semilla. Mientras tú trates en la tierra árida y seca la semilla que va. Sí. Entonces es una palabra, lo único que puede hacer que tú modifiques una conducta. No es un don espiritual. Tú puedes ministrar profecía. Tú puedes orar por los enfermos y se sanen los enfermos. Tú puedes orar por ellos y ocurran milagros y tú puedes seguir teniendo el mismo mal genio de cuando eras inconverso. Y ocurren milagros y sanidades. Y das palabras proféticas, interpretas lenguas. Y ves ángeles también y hablas con ellos y todo lo demás. Pero te sigues endiablando de cualquier cosa. Obviamente, cuando yo digo no se producirá una nueva conducta, yo me estoy refiriendo a cosas positivas, porque todos los días se generan conductas en nosotros, que nosotros no las decidimos, pero que son conductas incorrectas. Porque las conductas correctas tenemos que decidirlas, pero las incorrectas se pegan. Tú no necesitas sembrar moriviví en tu casa, van a hacer. Si quieres una grava bonita, tienes que sembrarla y trabajarla. Pero el moriviví, ¿qué va? Ese diablo aparece como quiera. Así son las conductas equivocadas. Tú no necesitas pensarla, ay, tengo ganas de hacer lo malo, sale. Por default sale lo malo. Pero lo correcto, tú no necesitas aprender un hábito incorrecto. Tu cuerpo está diseñado para eso. Tú das 4 pasos, 2 miradas y ya estás haciendo lo incorrecto. El Antiguo Testamento es un tratado sobre leyes, pero el Nuevo Testamento es un tratado sobre conducta. Existe una diferencia. Y por eso muchas veces la iglesia tiene grandes dificultades, porque la iglesia quiere mandamientos. Como no encuentra los mandamientos en el Nuevo Testamento, va al Antiguo Testamento a buscar los mandamientos. Los que a Dios no le interesaba que tú supieras, pero queremos saberlo, porque tenemos una necesidad de saber para convertirnos en jueces de la gente. Ni siquiera es para cambiar. Si fuera para cambiar, pero muchas veces ni siquiera es para cambiar, es para convertirnos en jueces de la gente, en jueces de los demás. Porque es bien fácil vivir con el espíritu de condenación en nuestros corazones y en nuestra boca.
Entonces necesitamos cambiar. Cristianismo es un estilo de vida. Tiene que cambiar la forma en que yo me conduzco. La gente dijeron, en los tiempos de Jesús, cuando lo prendieron, le dijeron, yo creo que tú eres de ellos, ustedes son de ellos. Y dice, ¿por qué? Porque hablan como él. Porque hablan como él. Significa que Jesús llegó a la vida de ellos y les cambió la conducta y les cambió la manera de hablar. Y algunos de nosotros estamos en Cristo 10 años y seguimos hablando como 10 años atrás. Algo tiene que ocurrir. Cristianismo es un estilo de vida que debe cambiar la conducta de nosotros. Una gran verdad que enseña la Biblia es que tú eres más importante para Dios que las cosas que tú haces. Si fuera por las cosas que nosotros hacemos, Dios no hubiese descartado hace rato a muchos de nosotros, probablemente a la mayoría, probablemente a todos. Pero nos ha descartado porque para Dios tú eres más importante que las cosas que tú haces. Pero en el mundo donde nosotros vivimos eso no es así. Yo trabajé muchos años en el campo de venta. ¿Qué va? Tú eres importante si eres buen vendedor. O sea, si tú estás entre los top vendedores y estás ahí, cachos, te llaman por teléfono, te saludan, te invitan a comer, tú entras y la gente suelta lo que sea para hablar contigo. Pero si tú no eres de esos, no te llaman por teléfono, te invitan a comer, tú preguntas por algo, llegas a la oficina y preguntas por algo y dices, chequete allí que yo creo que allí está. Eso es así. En el mundo empresarial, tú vales por lo que tú haces. Pero en el reino de los cielos no es así. En el reino de los cielos, tú vales por quien tú eres hijo. Imagínate el valor que Dios te dio, que dice la Escritura, que aún nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Las cosas que hacemos, delitos y pecados son las cosas que hacemos. Y con todo eso, Él dio a su amado Hijo por nosotros. Muertos nosotros en delitos y pecados. Valorará Dios quiénes somos nosotros versus las cosas que nosotros hacemos. En el reino de los cielos es así, pero la realidad de la iglesia que yo he visto a través de los años es que en la iglesia nosotros funcionamos como las empresas. En nuestras relaciones. Dios no hace acepción de personas, pero nosotros en las comunidades de fe practicamos acepción de personas. Y en estos tiempos Dios nos tiene que retar de manera seria para nosotros cambiar ese estilo en donde nosotros tratamos bien a unos y a otros no. Donde si alguien viene donde mí y me dice, me presta esto, y sí, seguro, cógelo. Mira, necesito un favor. Sí, pero viene otra persona. Necesito un favor, no sé. Tengo que pensarlo. Estamos hablando aquí, hermanos, en la fe. Acepción de personas. Dios no la practica, nosotros la practicamos. Y lo practicamos en todos los niveles, lo practicamos en los niveles de hermanos, lo practicamos en los niveles de liderazgo, se practica a nivel de pastores, se practica en todos los niveles de evangelistas, de apóstoles, eso se practica continuamente y consistentemente. Y no debe ser así en el reino de los cielos. Y la iglesia es el reino de los cielos. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Es tan abrumador el testimonio en la Biblia que nos llama a nosotros a practicar la amabilidad, a practicar la gentileza. 1 Corintios capítulo 4, verso 12 dice, con estas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, los soportamos. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Una cualidad perdida por el cristianismo moderno. Amabilidad, gentileza, características perdidas por la iglesia moderna, características perdidas por el liderazgo de la iglesia moderna y que en estos tiempos el Espíritu Santo quiere restaurarlo, rescatarlo como algo en las vidas de nosotros, que se note que somos gente diferente,
que se note, que los familiares míos no digan que somos religiosos, porque somos religiosos cuando levantamos manos, llamamos Biblia, pero seguimos hablando igual. Y seguimos con las mismas actitudes. Y seguimos con los mismos corajes y las mismas rabias. Pero cuando nuestro carácter cambia, entonces los familiares no nos llaman religiosos. Dicen, no, él se metió a eso y muchacho, ya ha cambiado. Hay una diferencia bien, bien grande. Primera de Pedro 3:15, de los muchos versos que leí, este es otro que leo, y para seguir con el tema. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. Gentileza, amabilidad, respeto, características que deben ser restauradas en la iglesia del Señor en estos tiempos. Porque somos amables con unos y con otros no. Somos gentiles con unos y con otros no. Y eso es acepción de personas. Descubrí que yo necesito más unción del Señor y más gracia del Señor sobre la vida mía para tratarlos bien a ustedes, para ser amable con ustedes, para ser gentil con ustedes y donde quiera yo vaya, para practicar a la gente con respeto. Yo necesito más unción que para venir aquí, predicarle una buena palabra y ustedes digan, pastor, qué tremenda palabra esa que compartiste, qué buena. Yo descubrí eso. Descubrí que yo necesitaba más unción para tratarlos bien a ustedes que para viajar el mundo. Así que ese es mi gran reto. Romanos 14:3 dice, el que come no menosprecia al que no come. Menospreciar. Menospreciar. ¿Cómo se practica esto en las comunidades de fe? Menospreciarse los hermanos, líderes que menosprecian a otros. ¿Cómo se practica esto? El que come, tú no menosprecies al otro porque hace las cosas diferentes. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. 14:10 dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, es entristecido. Que mucho practicamos nosotros por nuestro carácter, entristecer a las demás personas, menospreciarlos, entristecerlos. Ya no andas conforme al amor. No hagas por la comida tuya, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Necesitamos una conciencia bien grande de yo saber que Cristo se jugó la vida por Edgardo. Que Cristo se jugó la vida por Frankie. Que Cristo se jugó la vida por Isabel. Y ese tipo de conciencia me debe ayudar a mí a cuando yo voy a tratar a Frankie, a cuando yo voy a tratar a Edgardo o cuando yo voy a tratar a cualquiera. Tener esa conciencia de que esa persona que está ahí es alguien por quien Cristo murió. Cristo murió por esa persona. Cristo valoró tanto a esa persona que se jugó la vida de él se lo jugó por esa persona, pero nosotros lo menospreciamos. Pero amamos a Cristo y le servimos con todo el corazón. Embuste. No es cierto. Se nos olvida que a ese que yo menosprecio, que a ese que yo le falto el respeto, que a ese que yo trato no con amabilidad, a ese que yo trato sin gentileza, a ese que yo trato bruscamente, a ese que yo trato rudamente, es alguien por quien Cristo murió. Se nos olvida. Que Dios nos use para hacer un milagro en alguien, o que Dios nos use para darle una palabra del cielo, es más fácil a que yo lo trate con amabilidad y con gentileza. Eso es cierto. Yo conozco gente que son usados increíblemente en dones espirituales. Sí. Y ocurren milagros, y ocurren sanidades, y ocurren cosas increíbles. Sácalos de aquí, de esta plataforma, y llévalos a la plataforma de la vida real, entre los hermanos, y son personas irrespetuosas. No todos, algunos. No conocen lo que es amabilidad, no conocen lo que es gentileza, practican con una facilidad increíble la rudeza en el trato unos con otros, practican con una facilidad increíble lo que es la brusquedad. Si usted quiere saber un poquito más de eso, lea 1 Samuel capítulo 25 y lea la historia de Nabal, con más calma, no la vamos a discutir hoy, hemos hablado de eso anteriormente. 1 Samuel capítulo 25 habla de la historia de Nabal, un hombre rudo,
un hombre no rudo de fuerte, un hombre brusco que trataba a la gente, los trataba mal, con mal genio, con mal carácter, explosivo, con rudeza, con testón. Características que no deben estar en nosotros. Y si hoy están, es porque es residuo, porque ayer era peor y estoy cambiando. ¿Me explico? Estoy cambiando. A cada paso que voy estoy cambiando para ser mejor. Pero que no sea que pasaron 3 años y yo sigo siendo igual. ¿Cómo será posible que Dios me esté hablando y yo no pueda brincar esto? Que es un charquito comparado con las cosas que Dios está hablando. Pero si yo no tomo ninguna decisión, el charquito se convierte en un gran mar y nunca lo voy a cruzar. Pero con la gracia del Señor es un charquito. Con la gracia del Señor, si yo lo decido, yo lo cambio. Si yo decido, yo cambio esa conducta en la vida mía. No voy a ser el primero que la logra cambiar. Muchos lo han logrado. Hay un gran testimonio de hombres de Dios que fueron terribles, con conductas terribles, con carácter terrible, y hoy no lo son. Y hoy son diferentes. ¿Por qué razón los demás no podemos? Simplemente por falta de una decisión, por falta de una conciencia, por falta de permitir que una palabra nueva nos atraviese la mente y el corazón y esa palabra nos lleve a nosotros a cambiar. Una de las realidades que produce la cercanía en las comunidades de fe, es un evento real, una de las realidades que produce la cercanía en las comunidades de fe es que en ocasiones aquello que construimos con dones espirituales lo destruimos con el carácter. Aquello que construimos con dones espirituales, nosotros, al cabo de 3 meses, de 5, de 6 meses, de 1 año, con nuestro carácter, nosotros lo destruimos. No debe ser de esa manera. No debe ser de esa manera. Cuando todos nosotros, algunos de nosotros, estuvimos expuestos al avivamiento de Lakeland. ¿Cuántos se acuerdan? El avivamiento de Lakeland hace unos años atrás. De hecho, Edwin venía de California y venía con Nair, venían de California y pararon allá que Barbie estuvo por allí. Bueno, en fin de cuentas. Y yo me conecté a internet cuando empecé a escuchar de todo lo que estaba ocurriendo. Y yo vi programas por internet de las cosas que ocurrían. Milagros increíbles, sanidades increíbles, muertos resucitados. El día que me conecté, subió un sacerdote, y era un sacerdote católico. El sacerdote le preguntan al sacerdote católico, y él dice, no, yo soy sacerdote católico de Inglaterra. Yo vengo de Inglaterra, dijo el hombre. Yo escuché de ustedes y compré un pasaje para venir aquí para que oraran por mí. Iba gente de todo el mundo, viajaba gente de todo el mundo, venía gente de otros continentes, iban allí a que oraran por ellos. Y eso estuvo hace unos cuantos meses. Y un hombre joven, un ministro joven, ministraba. Con una gracia y una unción increíble. Pero al cabo de poco tiempo, muy poco tiempo, no sé si fueron 3 meses, aquello se destruyó. Hasta nuestro hermano Jim Gold estuvo allí un día y le profetizaron, que yo lo vi. Hasta Jim Gold, que estuvo con nosotros, estuvo allí un día. Y oraron por Jim Gold y se cayó al suelo. Pero al cabo de 3 meses todo se acabó. Él estaba siendo respaldado por cadenas televisivas y por cadenas televisivas de internet. Cuando descubren todo lo que está ocurriendo, licor, drogas, orgías, de todo tipo estaba ocurriendo allí. Según ocurría todos esos milagros y prodigios, unas cosas increíbles, explota todo lo demás. Cuando explota todo lo demás, se acabó. Se acabaron las reuniones, se acabó todo. Las cadenas televisivas y las cadenas de internet, de televisión, se sintieron con responsabilidad. Así que se juntaron y ellos escribieron un comunicado bastante largo, que yo lo leí, bastante largo. Y en una parte, finalizado el comunicado, decía más o menos lo siguiente:
una de las cosas que tenemos que admitir es que el carácter de Cristo no había sido formado en la vida de Todd Bentley en la misma medida en que se desarrollaban los dones espirituales. Una de las cosas que tenemos que admitir es que el carácter de Cristo no se había formado, no se había desarrollado en la vida de Todd en la misma medida en que se habían desarrollado los dones espirituales. Qué triste, qué triste, qué extraordinario que eso hubiese seguido creciendo. Qué extraordinario que ese avivamiento hubiese seguido creciendo y hombres de Dios hubiesen llegado allí y tuviesen de esa impartición y la llevaran a sus ciudades, la llevaran a sus naciones y fuera como un fuego que se va extendiendo a diferentes naciones. Qué diferente sería el cristianismo de hoy día, 3 años después, si eso todavía se mantuviera. Cuántas personas, cuántas sanidades, cuántos milagros, cuántas conversiones, miles, millones de conversiones. Pero no ocurrió, no por ausencia de dones espirituales, ocurrió por problemas de carácter. Yo me estoy explicando bien, ¿verdad? Por problemas de carácter. Entonces, es necesario que en la medida en que se manifiesta en nuestros medios la gracia, la bondad, el poder de Dios, vemos de su gloria, de las cosas que Él ha dicho, de cielos abiertos, de sanidad, de profecía, de gente que se convierte, que en esa misma medida el carácter de Cristo se forme en nosotros. Y para eso Dios nos está retando en estos tiempos a que empecemos a rescatar una cualidad del Espíritu que se llama amabilidad. Una cualidad que Jesús practicaba mientras caminaba por la calle. Una cualidad que Jesús practicaba con las prostitutas, que practicaba con los pecadores, que practicaba con todo tipo de personas, que practicaba con los endemoniados, que practicaba con toda la gente, que practicaba con sus amigos, que practicaba con los discípulos. Porque algunos de nosotros somos buenos evangelistas, somos bien buenos para ganarnos a alguien para que venga a Cristo, para que venga. Y los tratamos con una amabilidad increíble mientras nos los estamos ganando para Cristo, pero después que los tenemos los pateamos. Y los tratamos con rudeza, los tratamos con dureza. No debe de ser así. No debe de ser así. Amén. Amén. Así que el reto de Dios para nosotros es grande, es serio. ¿Sabe por qué? Porque no descansa en cosas que Dios va a hacer, descansa en decisiones que tú y yo tenemos que tomar. ¿Me explico? Y son buenas las palabras, y a mí me encanta hablar acerca de las promesas de Dios. Y a mí me encanta hablar del Dios de la esperanza. A mí me encanta hablar del favor de Dios. Son cosas que yo las he vivido en la vida mía. Yo tengo tantos testimonios a través de estos 40 años de lo que es el favor de Dios, de lo que es el Dios de la esperanza, del Dios que contesta las oraciones, del Dios que hace milagros, del Dios que está contigo, del Dios que te ayuda en el día malo. Yo tengo tanto y a mí me encanta hablar de esas temáticas. Pero de vez en cuando y de cuando en vez, el Espíritu Santo nos quiere retar a estas temáticas que tienen que ver no con tanto lo que Dios quiere hacer, sino de la gracia que ya Dios depositó en la vida tuya y en la vida mía para que tú hagas y para que yo haga. No de la gracia o de los milagros o de las bondades, sino de las decisiones que tú y yo tenemos que tomar para cambiar áreas de nuestras vidas, que por causa del tiempo nos sentimos cómodos ya, porque cuando tú llevas practicando algo mucho tiempo, el Espíritu Santo se entristece. Y por cuanto el Espíritu Santo se entristece y no te está tocando la puerta, tú te sientes cómodo con esas prácticas incorrectas. Tú te sientes cómodo con ser rudo con la gente. Pues porque hace tiempo atrás, porque hace 2 años atrás el Espíritu Santo te dijo, no seas rudo con la gente. No quiero que lo hagas. No quiero que seas amable, quiero que seas gentil. Hace 2 años tú dices, verdad, yo tengo que cambiar, pero no cambiaste. Como no cambiaste, el Espíritu Santo se entristece, se contrista. Como se contrista, Él deja de llamarte.
como deja de llamarte, tú no te sientes mal. Y como tú no te sientes mal, ahora eres rudo, sigues siendo brusco, sigues siendo no amable, sigues siendo no gentil, practicas el irrespeto con la gente y te sientes bien. Y eres cristiano. Y oras por la gente y ocurren sanidades como por Todd Bentley. El hecho de que Dios te use, el hecho de que Dios me use, no es una señal de que Dios me aprueba. El hecho de que Dios me use a mí, el hecho de que Dios use a Efraín Durán no es una señal, nunca ha sido una señal en la Biblia de que Dios me está aprobando. Dios sin aprobarme me puede usar. Aparte, Señor, nosotros echamos fuera demonios, que eso fue. No los conozco a ustedes, hacedores de maldad. Aparte, yo no los conozco. El hecho de que Dios me use no es que Dios me aprueba. El hecho de que Dios me dé una palabra excelente tampoco es que Dios me aprueba. Simplemente eso es que Dios tiene sueños conmigo. El asunto es si yo quiero también los sueños de Dios. Amén. Yo quiero lanzar simplemente un reto sobre la vida de ustedes para que seamos mejores. Necesitamos ser mejores. Se tiene que notar donde quiera que estamos, se tiene que notar en el trabajo, se tiene que notar en la escuela, se tiene que notar en mi casa, se tiene que notar. Lucy se tiene que dar cuenta. Si Lucy no se da cuenta, yo tengo problemas. ¿Tú te diste cuenta, mi amor? Amén, qué buena enseñanza, creo que estás de acuerdo conmigo. Necesitamos cambiar, necesitamos rescatar verdades de la Escritura y necesitamos dejar de tener la excusa de que es que yo soy así. Yo era así, pero yo soy una nueva criatura. Yo tengo el Espíritu Santo dentro de mí, así que podemos cambiar, podemos ser mejores. Te recuerdo como toda la noche, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Bendiciones, Maranata.